por lo mismo, porque, o sea, permite como almacenar ciertos datos que den resultados o que te den, o sea, que te dé como, mm, pues sí, que vaya enfocado a un cierto resultado de acuerdo a lo que se requiere en ese momento. Por ejemplo, hacer un análisis de costos o algún reporte estadístico de ventas o algo así. Y pues como ya lo mencionaron, tiene una estrecha relación con el Big Data. Bueno, yo les voy a hablar de los principales productos del Business Intelligence. Uno de ellos es el cuadro de mandos integrales. ¿Qué es esto? Digámoslo, se puede conocer como cuadro de mandos integrales, Balance Scorecard o Dashboard. Son las herramientas de control empresarial que se usan para poder establecer y monitorear los objetivos de una empresa de diferentes áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Un dashboard, por ejemplo, se puede hacer en Excel y en ese Excel podemos poner un montonal de indicadores que nos pueden dar como una orientación a la información que queremos de saber de la empresa. Estos cuadros suelen ser dinámicos porque si nosotros entramos al dashboard y empezamos a picar y jugar con información, nos puede decir, por ejemplo, si tenemos información de ventas de una empresa, podemos empezar a jugar por decirlo, si queremos saber cuántas ventas tuvimos en el mes de enero, cuántos clientes hubo en el mes de febrero y cosas así, por eso se dice que son como dinámicos. Dentro de los cuadros de mando integrales también tenemos a los cuadros de mando operativos, que igual juegan con las variables pertenecientes a áreas o departamentos, pero ahora es en específico de la empresa. Y los indicadores que se presentan pueden representar procesos de la misma empresa. Después tenemos a los DSS por sus siglas o sistemas de soporte de decisión, que estos son informes dinámicos, flexibles o interactivos, y los informes pueden cambiar de acuerdo a las necesidades del usuario. ¿Qué tiene de bueno esto? Que no requiere conocimiento técnico. Cualquier usuario con conocimiento básico de informática podría generar un gráfico o un informe, así como podremos navegar entre ellos porque no son tan difíciles de, este, de comprender. Aquí también entra la rapidez en el tiempo de la respuesta, que es en donde usamos la base de datos de Data Warehouse, donde más adelante ya lo vamos a integrar. Y también se usa el Data Mart. Y por último tenemos al sistema de información ejecutiva o EIS, que igual es una herramienta de software, pero esta está basado en el anterior, en el DSS, y su función es proveer a los gerentes de un acceso sencillo a información interna y externa de la compañía. Y esto quiere decir que, o sea, la función de esto es que les dé un estado de los indicadores rápido y sencillo y que no sea tan difícil o técnico de comprender. Y aquí están los principales componentes, que es el Data Warehouse y el Data Mart. La principal diferencia de esto es que el Data Warehouse es en donde se centra es un sistema centralizado con todos los datos de, por ejemplo, de la empresa. Y el Data Mart es como un, ¿cómo se dirá? Como un subconjunto de la información del Data Warehouse. Un ejemplo de esto lo podemos poner de que empecemos a meter información a la empresa sobre proveedores, clientes, compradores. Ahí estaría nuestro Data Warehouse. Y en el momento que solamente nos interese saber datos sobre los compradores o vendedores en específico, ahí entran los Data Mart, que es como el subconjunto de información que estamos sacando de un conjunto más grande que es el Data Warehouse. Bueno, yo les voy a platicar un poco de los niveles de realización de Business Intelligence. Esto se decide, digamos, por medio del nivel de complejidad que pueden alcanzar las soluciones. Dependiendo de esto, pues puede ser informes o análisis. Del lado de informes están informes predefinidos, informes a medida, consultas o cubos OLAP, que ahorita lo explico, y alertas. Y del lado de análisis está análisis estadístico, pronósticos o forecasting, modelo predictivo, minería de datos, que era lo que comentaba la doctora hace unos minutos, optimización y minería de procesos. El OLAP es el acrónimo de procesamiento analítico en línea,
o Online Analytical Processing, y es una herramienta del BI cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos, o sea, de una base de datos grande, y para ello utiliza estructuras de datos diversas, normalmente multidimensionales, que es lo que se conoce como cubos OLAP. Esto lo que hace es que, digamos que te permite analizar la información desde de diferentes perspectivas. O sea, la misma información, simplemente en lugar de analizarla ya sea por año o cantidad, la puedes analizar por año, cantidad y usuario, por dar un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero lo que te permite este cubo es que la misma información simplemente la analices dependiendo de la perspectiva que quieres tomarte en cuenta. La minería de datos se refiere a, bueno, es un campo de la estadística y va referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjunto de datos y utiliza los métodos de inteligencia artificial. Es como un aprendizaje automático en la estadística. Y en la minería de procesos es una técnica de administración de procesos que permite analizar los procesos de negocios de acuerdo a un registro de eventos. A través de esta actividad se desea extraer conocimiento desde los registros de evento de los procesos almacenados por los sistemas. Este conocimiento implica lograr realizar la traza de procesos en estudio, incluir información de los actores que lo realizan, los tiempos involucrados, entre algunas cosas. Y uno de los objetivos es llevar el control de los procesos, pero además tiene como objetivo permitir el descubrimiento de procesos, controles, información y estructuras organizacionales partiendo de la base de los registros de los mismos eventos. Estos son, digamos, dos formas de analizarlo dependiendo del nivel de complejidad. ¿Por qué es importante el Business Intelligence? Y bueno, es porque en muchas organizaciones las decisiones se toman con base en la intuición. O sea, la gente cree que tiene experiencia y por eso toman esas decisiones, ¿no? Y pues acá lo que dice es que es arriesgado porque nuestras opiniones y recuerdos a menudo se ven influenciados por signos sutiles. O sea, que nuestras experiencias puede ser que para algunos casos hayan funcionado, pero para muchos otros no. Entonces, el sesgo, que esto, o sea, acá lo que dice, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de confirmación es la tendencia a buscar o interpretar la información de una manera que confirme nuestras propias ideas, ignorando si acreditamos activamente información que refute esas ideas. Y bueno, lo que busca el Business Intelligence o la inteligencia artificial es justo esto, evitar que se tomen decisiones por simples intuiciones y sea una toma de decisiones basada en algo tangible como es un análisis de procesos, un análisis de información. No sé si quieran complementar aquí, ¿vale? ¿O quieren que siga hablando yo? Bueno, el propósito del Business Intelligence posibilitan el modelado de la representación basada en consultas para crear el cuadro de mando integral, que era lo que hablaba Memo, del Balance Scorecard. Este es un ejemplo. Aquí la imagen es un ejemplo del Balance Scorecard. Entonces, es la forma en que se va analizando, pero bueno, esto me parece que un equipo le va a tocar exponerlo. Aquí yo encontré dos ejemplos de dos empresas que usaron el Business Intelligence, digamos, para resolver un problema. El primer ejemplo es Coca-Cola Bottling Company, que maximizó su eficiencia operativa a través de un proceso de BI, ¿no? Coca-Cola Bottling Company es el mayor socio independiente de embotellado de Coca-Cola y el problema que se le presentó es que los procesos de generación de informes manuales restringen el acceso a ventas y datos de operaciones en tiempo real. Y la solución es el equipo de inteligencia de negocios de Coca-Cola maneja la generación de informes de todas las operaciones de ventas y entrega de la empresa. Y con la plataforma de BI, el equipo automatizó los procesos de generación de informes, ahorrando más de 260 horas al año, más de 6 semanas de trabajo de 40 horas, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta, pues se logra una automatización que, bueno, pues evidentemente se refleja en mejor manejo, mejores tiempos, etcétera. El segundo ejemplo que yo encontré es de la empresa Chipotle, que es una empresa estadounidense,
Y bueno, las fuentes de datos dispares impedían a los equipos tener una vista unificada de los restaurantes. Ese era el problema. Y la solución, bueno, para quien no sepa quién es, Chipotle Mexican Grill es una cadena de restaurante estadounidense con más de 2,400 establecimientos en todo el mundo. Y Chipotle retiró su solución de BI tradicional y la cambió por una plataforma de BI moderna y de autoservicio. Y ahora que el personal tiene más acceso a los datos, la velocidad de entrega de informes para proyectos estratégicos se ha triplicado de trimestral a mensual y se ha ahorrado miles de horas de trabajo, ¿no? Lo mismo, termina siendo lo mismo. Simplemente optimización de tiempos y mejores tomas de decisiones. Bueno, algunas de las señales de que una empresa necesita el Business Intelligence son estas, principalmente estas 5. La primera es que dentro de la empresa pues se les dificulta encontrar alguna información importante que necesiten, o sea, sí al momento para tomar alguna decisión. La segunda es que siente que su fuerza de trabajo podría emplear mejor su tiempo. Esto quiere decir, perdón, esto quiere decir que, o sea, que los trabajadores podrían aprovechar el tiempo en mejor analizar alguna otra situación en alguna otra área. Y también con esto se puede ahorrar dinero. La tercera es por errores en los reportes. Esto se da en la mayoría de las ocasiones porque las personas trabajan en un solo archivo, por ejemplo, en un Excel. Y entonces, como todos le están moviendo al Excel, pues puede que alguna celda se concatene como de otra manera o bueno, exista algún error y por ende el resultado no sea pues concreto y tampoco sea real. Y el cuarto es porque los reportes no son concluyentes. También puede ser por esto, porque hay muchas personas que están como tratando estos datos y y los resultados no son claros. Y la última es porque la cantidad de datos aumenta. Esto se puede dar porque la empresa está creciendo y necesita datos como más concluyentes y también información más detallada. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Algunas de las ventajas del Business Intelligence es que aumenta la capacidad del acceso a los datos. Y también otra cosa que encontré es que permite mezclarlos con información externa o con datos históricos de la empresa. También genera reportes más completos y centralizados. Como les mencioné, no es como que varias personas le estén moviendo o algo así, sino que ya manda como resultados más concretos. Se tiene una toma de decisiones más efectiva y también agrupa datos diversos. Y bueno, algunas de las aportaciones, algunas áreas que hace el Business Intelligence, encontré que en el marketing es en el más importante en el que aporta información, porque hace precisiones en la segmentación de los clientes y también del comportamiento de los clientes y de los consumidores. En el área de ventas, dice que puede agilizar los procesos operativos que van desde los inventarios hasta la planificación final del producto. En lo económico, que es como lo más como financiero, puede ayudar a generar un control de los ingresos, de la tesorería y también de los presupuestos que se va a otorgar como a cada parte de la organización. Y en la atención a clientes, hace una captación de los nuevos clientes y ayuda a fidelizar a los ya existentes y también hace una valoración de los clientes que son potenciales. Y con el otro, en uno que no puse ahí, pero es el de recursos humanos, es que genera autonomía a los departamentos de recursos humanos para aumentar la satisfacción de los empleados. Bueno, estas son algunas referencias que nosotros utilizamos para recopilar esta información. Y bueno, nada más cabe mencionar acá, ¿no? Que IBM es el líder por mucho en este tema. O sea, al ser como el fundador, digamos, él es el que tiene las mayores herramientas para este tipo de proyectos. Y pues nada más. IBM y bueno, no quiten su presentación, chicos, gracias. Creo que el tema de Business Intelligence hay muchas, yo les voy a dar unas guías, pero lo más importante es
tratar de cambiar de filosofía de la gestión basada en una serie de instrumentos y metodologías en términos de aprovechar mejor la información. Y la información no es que ya esté, hay que generarla. Y eso es lo más importante del Business Intelligence. Permite ser un camino para el desarrollo, para la construcción de información relevante. Ustedes, por ejemplo, tienen y aquí tiene que ver mucho esta imagen, digamos, de modelar la realidad. Voy a pedirles a sus compañeros que se vayan deteniendo en algunas de sus diapositivas y una diapositiva que explicó Guillermo Mejía que habla de los MIS, DSS, ¿la pueden regresar, por favor? A ver, ¿a cuál? Donde ¿Esta? están los sistemas, estos meros. Miren, generalmente yo les comentaba que el Business Intelligence está muy ligado con el cuadro de mando integral, porque el cuadro de mando integral es lo más utilizado en términos de gestión de indicadores. Solamente una precisión que yo creo que fue error de, no visualiza el objetivo, visualiza los, el avance con base de las actividades que se supone encaminan a la organización, al objetivo. Es decir, si el objetivo de la empresa es rebasar el porcentaje, tener unas ventas de 100,000 pesos al día, lo que hace el indicador es lo que hace el Balance Scorecard es identificar ciertos indicadores que permitan ver si a las 2 de la tarde, si a las 4 de la tarde, una correlación de cómo van pasando los eventos, cómo se van codificando y en qué momento los vamos reportando. Lo más importante del Balance Scorecard es la relación entre el conjunto de los indicadores en un tiempo específico, ¿sí? Ahora, el conjunto de los indicadores, yo ya en una sesión anterior les comentaba, hay indicadores que solamente es el dato normal, pero son los muy pocos. Un indicador generalmente es el resultado de la relación de dos o más datos, un porcentaje, un índice, y ese resultado de la combinación de más de 2 o 3 datos es lo más complicado, porque relacionar esos 2 o 3 datos debe de tener una conceptualización del indicador, una comprensión del dato que lo va a configurar, pero sobre todo tiene que contar con una ubicación en términos de tiempo y espacio del dato que va a configurar ese indicador. Y me explico. Tiene que ver con que si yo hago el porcentaje de las ventas nacionales y recibo la información de mi estructura organizacional que está dispersa, tengo que asegurar que todas las instancias hagan el corte en la misma fecha, a la misma hora, con base en los mismos criterios de datos. ¿Alguien recuerda los primeros problemas que hubo con el sistema, con esto del COVID, que le reclamaron mucho a Gatell, sobre todo los de Veracruz, los de Baja California? Que decían los de Baja California, yo no sé por qué tiene esos datos si yo le mandé otro. De eso se trata. Lo que observamos ahorita con todo el Sistema Nacional de Salud es de que hay una desarticulación de los datos. Se hace un corte, pero no se asegura que los indicadores cumplan los mismos requisitos de construcción en términos de espacio, tiempo y concepto. Por eso es bien importante. Ahora, el cuadro de mando integral entra, ¿recuerdan la pirámide que yo les hacía de la cadena de valor de la información? El Balance Scorecard es una herramienta de gestión que está, digamos, se puede colocar de manera intermedia entre el nivel operativo, porque recibe los datos del nivel operativo, a ver si ahí lo tienen, ¿sí? No. Reciben los datos de nivel operativo, utiliza
principalmente los datos de nivel operativo para generar indicadores y se posiciona en nivel táctico. Y de ahí ya empieza el sistema de información gerencial, en donde, regrésate al anterior, este es el sistema de gestión MSI, ¿no? En donde estaban el CMI, bueno, no es el CMI, ahí del cuadro de mando integral pasan a los CMIs, que son los datos transaccionales resumidos, ¿sí? El Balance Scorecard puede crecer tanto a como uno lo construya, puede quedarse en nivel táctico o en nivel estratégico, ¿no? Después vienen los DSS que tiene que ver con datos de bajo volumen, optimización, modelos analíticos, modelos de decisiones y herramientas analíticas. Pero lo más importante es que conforme va subiendo, o sea, yo lo vería esta diapositiva en sentido inverso, hablando de la pirámide de cadena de valor de información. En la parte de cuadro de mando integral lo pondría como primero tenemos la base operativa y después el cuadro de mando integral. Después tenemos toda la base táctica, de toma de decisiones tácticas, de supervisión, de ejecución de la estrategia. Y ahí están los sistemas de soporte de decisiones de SS, que son para los mandos medios. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de apoyo a las decisiones ejecutivas y directivas, en donde está el EIS y el ESS o EPS. Conforme vamos subiendo, en la parte de cuadro de mando integral, tenemos un gran volumen de datos, porque son todas las operaciones y el conjunto de los indicadores que nosotros decidamos nos va a permitir empezar a hacer un resumen y una segmentación de esos datos. Conforme vamos subiendo, esos datos se van estructurando y correlacionando, más de tal forma de que nosotros logremos dar con un dato o dos datos que van a hacer síntesis de esa información. Bien, también lo dijo Guillermo, los cuadros de mando integral tienen precisamente por esta base de gran volumen de información derivada de la cotidianeidad, tienen que ser muchísimo más dinámicos a la realidad que nos permita combinarlos. Los dashboards, ustedes pueden hacer dashboard en Excel, por ejemplo, con todo el conjunto de herramientas de una contabilidad o con todo el conjunto de herramientas de logística, de manejo de inventarios, pensar en alguna problemática y plantearse una hipótesis, ¿qué pasaría si? Y así es como empezaron a surgir los modelos, por ejemplo, de cero inventarios, etcétera, ¿no? Nada más aquí yo integraría equipo Andrés, Guillermo y Valeria, los EPSS, que son los sistemas de apoyo ejecutivo, datos súper agregados, y los ESS, integran, además de los datos internos de la organización, datos externos a la organización. ¿Qué dijo? Perdón, ESS. ESS, o sistemas de apoyo ejecutivos o estratégicos, o datos, utiliza, o sea, todos estos los deben de ver como una especie de figura de procesos. Tiene una entrada, un proceso y una salida. La entrada de los ES son datos agregados externos e internos, estadísticas e indicadores. Por ejemplo, en el caso del cuadro de mando integral, ¿cuáles son los datos de ingreso a ese sistema? Pues son todos los eventos operativos, todos los datos operativos que esos datos sumados van a configurar indicadores de primer nivel. No sé si me explico, chicos. ¿Te lo repito nuevamente, Andrés? Sí, por favor. Mira, son los sistemas de apoyo a los ejecutivos, utiliza datos agregados externos e internos, así como estadísticas e indicadores. Se focalizan en la simulación e integración de gráficas en interacción. Estuvo muy largo. Lo hice mucho, bueno, ahorita. A ver, no, desarrolla, a ver, te lo vuelvo a decir. Desarrolla proyecciones, pronósticos
respuestas, consultas, desarrolla proyecciones, pronósticos y respuestas a consultas de problemáticas situacionales estratégicas. ¿Consultas a qué, perdón? A problemáticas situacionales estratégicas. Problemáticas situacionales estratégicas. Se basa en la simulación, integración gráfica. ¿En la simulación qué? Integración gráfica e interacción de diversas fuentes de información internas y externas. Otra de las cualidades que hace diferente este tipo estos 4 tipos de softwares o de productos de Business Intelligence es que esta ESS, su alcance en términos de análisis es a largo plazo. O sea, se trata de proponer, de proveer información que permita la toma de decisiones a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos el cuadro de mando integral, su inmediatez en términos de controles está focalizado al plazo inmediato, al corto plazo. Los 2 de medio son de orden táctico, corto y mediano plazo. Yo plantearía corto plazo, el cuadro de mando integral, corto y mediano plazo, sistemas de soporte y sistemas de información ejecutiva a mediano plazo. ¿Por qué? Porque también trata de segmentar el tipo de toma de decisiones que se desarrollan en la organización y qué tipo de información necesita para evitar que un ejecutivo se revise toda la contabilidad, nada más ve, digamos, ciertos indicadores de la contabilidad. Si necesitamos que un alto, por ejemplo, en el caso de los CED, a lo mejor ellos necesitan en una sola hoja tener el análisis situacional con gráficas externo, el análisis situacional interno, el análisis de intereses y de los stakeholders. En fin, la cuestión es tratar de articular de manera más clara la información para que los tomadores de decisiones nada más tengan la información que necesitan, no darles mucha paja a los tomadores de decisiones. No sé si me estoy explicando. ¿Chicos? Sí. Ok, entonces, yo lo plantearía y así vemos de abajo hacia arriba la configuración de los productos de Business Intelligence que se producen con Business Intelligence al interior de la organización para la toma de decisiones. Recuerden, también esto sirve pensando en que el cuadro de mando integral siempre va a utilizar indicadores que se van a construir con la base operativa, con la cantidad muy grande de información. Y ahora sí, hay un momento en donde Guillermo habló del Big Data. Creo que era antes, mucho antes. Aquí está. Bueno, efectivamente, Business Intelligence tiene una gran, digamos, relación con el Big Data. Nosotros podemos señalar que ahorita el Big Data, pues nosotros, como que sí se ha apropiado de nuestro, o más bien se ha integrado plenamente a nuestra cotidianeidad, pero el Big Data, en términos, es grandes volúmenes de información. De hecho, empezó a existir el Big Data desde que existe esta importancia
de archivar, de registrar los eventos de ciertos fenómenos, no solamente de las organizaciones, sino sociales. Por ejemplo, cómo analizar, por ejemplo, los antropólogos que hacían una recuperación de la información y necesitaba codificarse esa información. El Big Data, el día de hoy, es muchísimo más explosiva, porque lo primero que tuvimos, y aquí es bien importante, perdón que yo integre esos temas, pero necesitamos que ustedes lo visualicen de esa forma. Toda aplicación con base tecnológica que se coloque en la organización necesita visualizar los procesos, las estructuras y toda esta parte de la tecnología blanda del diseño de la organización, pero también tiene que observar formas en las que están codificadas las informaciones y resguardadas los datos de la organización, y eso nos lleva directamente a un sistema de gestión documental. Los primeros sistemas de gestión documental pues fueron muy arcaicos. El primero al interior de la organización que se preocupó por codificar los documentos que se desarrollan al interior de la organización fue el sistema ISO. Hay otros sistemas actuales, pero si nosotros no codificamos adecuadamente esos documentos que están vinculados a los procedimientos, de nada va a servir que yo tenga ese Big Data. Lo primero que tengo que ver es y esto lo voy a ligar con algo que estaba comentando Andrés, que es el cubo OLAP. El cubo OLAP, ustedes generalmente están, bueno, primero hay un gran número de información, hay un gran cúmulo de información, y nosotros como humanidad al principio teníamos una forma muy analógica de organizar la información, generalmente en una visión plana, como una hoja de Excel. En una hoja de Excel ustedes tienen cierta rigidez porque tienen por un lado columnas y por otro lado, por un lado columnas y por el otro lado renglones. Una celda es una relación de columna y de renglón, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el cubo OLAP es que piensa en que vas a tener más n número de hojas de Excel simultáneas que pueden estar correlacionadas, de tal forma que esta celda A5 puede estar relacionada con otra celda B10 de otra hoja, 510. Lo más importante es esta tridimensionalidad, pero esto a nosotros como humanidad nos ha costado mucho tratar de pasar de una mentalidad plana, análoga, en el manejo de la información y en consecuencia en el manejo de la gestión documental, para pensarla en términos tridimensionales y de relaciones múltiples en la relación de Excel. No sé si me estoy explicando. Les voy a decir una imagen nomás para que, a ver si así se explica más. Exacto, esa imagen, no, hay una, a ver, esta, esa mera, o la de rutas. Bueno, cualquiera, que realmente de eso se trata, de pensar de manera tridimensional. ¿Ahí lo ven? Chicos, imagínense que generalmente cuando se hacen registros, ¿cómo se empezaban a hacer los registros al inicio de la historia de la administración moderna? Les daban una hoja y un lápiz y les decían registra. Y los registros, pues lo más tradicional que conocemos es la contabilidad por fecha, por factura, por número de registro de factura, por números. Pero imagínense una factura que ustedes cuenten con más de 5, ¿cuántos datos viene la factura? Al cliente, el número de productos, el tipo de venta, el precio de venta. Entonces, correlacionar toda esa información en más de una base de datos era dificilísimo. Entonces, nosotros pudiéramos decir, esta primera cuadro de cubos puede ser la de ventas, pero la segunda línea de cubos puede ser la de finanzas, la tercera línea de cubos puede ser la de producción, materiales y demás. Lo más importante es que
con que yo llene esta, se vayan suministrando las anteriores. No necesariamente tenemos que pensar de manera rígida en términos de que este cubo que dice noviembre 30 del 99, que está en la esquina inferior derecha, solamente esté relacionada con esos cubos. Hay otra imagen que había, Andrés, en donde como que se sacaban unas partes de ese cubo. Lo más importante no es la ubicación de la información fuente, sino la correlación de la información fuente con otro tipo de eventos que nos interesan. Por ejemplo, la factura es un evento que se puede relacionar con otro proceso que me interesa, que es el control de los inventarios. El control de los inventarios es que tiene un dato de cuántos productos salieron, me va a permitir ligarlo con otro tipo de procesos como el de la planeación de la demanda de compras para el próximo mes, y ya es otro proceso. No sé si me estoy explicando. ¿Chicos? Sí, profesora. ¿Sí? O sea, realmente es muy, muy importante ver cómo se van ahí, pero ahí lo más importante es que tampoco piensen que siempre es un cubo. Lo más importante es la cualidad de los datos que surgen de los eventos que pasan en una organización, y esta cualidad interrelacional se tiene que, digamos, articular en todas estas metodologías de trabajo que propone el Business Intelligence en los diferentes niveles de los productos, sea a nivel operativo, sea a nivel táctico o sea a nivel estratégico. ¿Sí? Bueno, ya les comenté lo de analizar. Lo del Big Data, otra de las cuestiones del Big Data es que no solamente es que sea mucha información, sino que es muy variable, es muy dinámica y es muy heterogénea. La variabilidad, la heterogeneidad, la diversidad, pero sobre todo la inmediatez con la que surge, o sea, la rapidez con la que surge, obliga que las organizaciones cuenten con instrumentos de captación de todos esos eventos de la realidad. Antes, pasar de la ejecución al registro, análisis y resultado, para las grandes empresas significaba contar con ejércitos de contadores, ejércitos de archivistas que pudieran traspasar esa factura a un registro, ese registro a otro registro, ese registro. El día de hoy hay un gran cúmulo de operaciones que hacen que la información, que los datos se registren con mayor inmediatez, y eso también hace Business Intelligence. Pero para que esta inmediatez se logre, también tenemos que hacer, ¿qué cosa, Andrés, Valeria, Guillermo? ¿Qué necesita Business Intelligence para captar toda esa información de manera inmediata, todos esos datos de manera inmediata? Bueno, pues primero que nada alimentar la base de datos. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a alimentar? Primero tenemos que codificar adecuadamente, ¿qué cosa? Los procesos, los registros que surgen de procesos, y decir quién es el responsable de alimentar la base de datos. Y esta codificación es la articulación clara de que lo que yo considere las ventas sea lo mismo que considera las ventas el compañero de Chihuahua. ¿Sí me explico? Y esa codificación implica mantener un lenguaje comunicativo. O sea, créanme que eso que pareciera ser tan obvio, no lo es en las organizaciones. Tiene que establecer las periodicidades también de corte. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Ya dijimos varias cosas, ¿no?
Dice Andrés, tiene que suministrar la base de datos. Suministrar la base de datos es asignar una responsabilidad de quién suministra esa base de datos, y le tenemos que dar el lenguaje común para todos, porque estamos pensando que es una base de datos, al ser tan diversa, va a tratar de generar, digamos, un lenguaje con diversos tipos de usuarios. ¿Qué otra cosa? Chicos, a ver, Guillermo Mejía. Era también de lo que usted hablaba, que era como no solamente, o sea, era como la generación de la información. O sea, no solamente, o sea, estábamos hablando como de tener información, pero también sería como importante de cómo se genera esa información y de dónde sale, ¿no? Sí, y hay que tener siempre este cuidado de la rastreabilidad de la información. O sea, porque si ustedes piensan en llegarle al director general de Inbursa o cualquiera que tome grandes decisiones, un dashboard o una infografía o un resumen, pues todo esto debe estar respaldado con una gran cantidad de análisis previos, ¿no? Hay otra cosa que tiene que ver, aparte de esta rastreabilidad de los datos, tenemos que identificar con claridad las metodologías de análisis estadístico de orden proyectivo. Y eso también es diferente, hace diferente este conjunto de herramientas que es Business Intelligence. Si recuerdan, por ejemplo, el RP, el MRP, el CRM, se trataba primero de lo pasado, pero tratar de tener como un espacio de interacción en la cotidianeidad. Y bueno, nos permite también hacer un registro sistemático de esa cotidianeidad. En el caso de Business Intelligence, se necesitan integrar metodologías muy claras de orden estadístico para el manejo y el análisis de la información que van a permitir desarrollar informes muy específicos de que se van a dar para la gran gerencia. Y eso significa es un mapeo y una trazabilidad desde el Balance Scorecard hasta los grandes indicadores que van a las proyecciones y pronósticos del futuro, ¿no? Esa metodología es de orden cualitativo y cuantitativo. De manera cuantitativa porque se desarrollan con bases estadísticas, pero todas las estadísticas tienen una descripción conceptual cualitativa y lo necesitan desarrollar. De tal forma que, como ven, el Business Intelligence, si bien podemos partir del Balance Scorecard, es una metodología y más bien es una filosofía de gestionar la organización con base en equipos multidisciplinarios que utilice como principal herramienta la cadena de valor de la información. Y la principal herramienta de la cadena de valor de la información implica desde recolectar, codificar, cooptar toda la información que se desarrolla en la organización, irla articulando, irla correlacionando, irla resguardando, ¿sí? Y aquí no solamente se trata de archivarla, por eso Guillermo Mejía decía que había diferentes. Está, por ejemplo, el Data Warehouse y están las bases de datos globales y las bases de datos particulares, ¿no? Los data marts, ¿sí? Sí son los data marts. Hay como 2 o 3 formas de articular todos esos data marts. Que cada una de ellas implica una configuración de software diferente. Podemos pasar de las bases de datos a los data marts y después al data warehouse y después a las aplicaciones o lab o reportes, o bien al revés, de las bases de datos a la data warehouse, después de la data warehouse, entonces se van los data marts y ya de ahí, o sea, hay como 2 o 3, hay más de 2 tipos de configuraciones en la correlación de los data warehouse con los data marts, ¿no? ¿Qué otra cosa les tengo que decir?
Mecanismos de extracción. Ok, sí, ya. No, prácticamente eso es todo. No sé si haya preguntas. De datos. Sí, las herramientas, evidentemente las bases de datos gerenciales, el análisis multidimensional, las minerías de datos, los tableros y los simuladores. Es muy importante también en la inteligencia que una de las cosas que habla el Business Intelligence es eliminar un fenómeno que se da mucho en las organizaciones, que es un exceso de información inservible, no pertinente, no relevante. Y ustedes verán que en muchas de las organizaciones hay pues ejércitos de gente trabajando en desarrollar información que en muchas ocasiones no se utiliza. El principal problema de eso es de que la información no se construye con base en las necesidades o en la solución o en la búsqueda de los problemas. Muchas ocasiones hay una rutina de archivo de manera muy análoga transferida a la parte digital. Yo les comentaba, piensen siempre diferentes. El cubo OLAF es una propuesta para que ustedes, por ejemplo, ustedes que batallaron mucho con el organigrama, y una de las cosas que observamos con el organigrama es que nosotros queremos modelar algo en una dimensión plana. ¿Por qué no nos pensamos un organigrama en triple dimensión? No solamente que abarque así hacia lo largo, sino también como si fuese un cubo hacia abajo, ¿no? Con cada una, porque en muchas ocasiones ahí es en donde pudiéramos buscar muchas soluciones a los problemas de comunicación, de articulación y de eficiencia y eficacia que tenemos. Me parece que hay algún asunto pendiente en la exposición que tiene que ver con qué tipo de personas deben de estar al frente de la implementación del Business Intelligence, qué tipo de riesgos o de advertencias pudiera emprender una empresa que decida utilizar el Business Intelligence. Creo que habría que pensar en esos dos aspectos. No era un tema fácil exponer el Business Intelligence. Se trata, en mi opinión, como se los he dicho, de una filosofía de hacer, digamos, de gestionar una empresa. No me gusta el de negocios, aunque sí, como dijo Andrés, es inteligencia de negocios, porque bueno, surge en el ámbito empresarial, pero el Business Intelligence hoy más que nunca es sumamente importante integrarlo, por ejemplo, en el caso de los sistemas nacionales de suministro de medicamentos, ¿sí? Si ustedes quieren implementar o si buscan cuáles son los grandes retos el día de hoy en materia de logística y de sistemas de información, es el desarrollo de Business Intelligence en los sistemas nacionales de suministros de alimentos. ¿Por qué? Porque está la vida y porque la seguridad, el suministro de alimentos depende de una función, de una actividad de política pública. Entonces, no es tan fácil articular también los lenguajes a nivel cliente-proveedor de información de una entidad central con entidades o stakeholders externos que dependen, no tienen relaciones con nosotros. Y eso implica también un equipo multidisciplinario de articulación y de que ponga en blanco y negro esta comunicación que va a servir de base para el flujo de la información, ¿sí? Si yo no establezco un adecuado plan de comunicación con mis stakeholders internos y externos o las partes interesadas de un asunto para poder
hacer que la información fluya en las mismas, digamos, codificaciones, mi business intelligence no va a funcionar. Si no está debidamente articulado los niveles operativo, táctico y estratégico para ir resumiendo la gran información que se va generando, puedo tener un problema de darle información incorrecta con proyecciones incorrectas a los tomadores de decisiones. Creo que hay varios aspectos meramente administrativos y de gestión que están vinculados a esta herramienta de filosofía, esta filosofía de gestión llamada Business Intelligence. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, chicos? No, doctora, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, recuerden que voy a hacer algunas preguntas sobre todas estas presentaciones. Me van a entregar su presentación a ver si pueden integrarla con parte de lo que ya comentamos. Recuerden que todos los procesos de automatización, o más bien todas estas estrategias de automatización que impactan directamente a los procesos, parten de pues una reflexión, análisis muy profundo de la forma en la que se hacen las cosas, y no solamente en términos técnicos operativos, sino también en términos políticos y subjetivos, porque la gente en muchas ocasiones no sabe por qué hace las cosas como las hace, y en muchas ocasiones se percata la organización que no ha actualizado los manuales de procesos. Más aún, muchas ocasiones se tiene la información y no circula. Entonces, son cambios, son procesos muy profundos que no se trata de cambiar la máquina de escribir por una computadora. Se trata de cambiar la correlación de los actores en procesos que están articulados en algún mapa que no los conocemos. Y esto es fundamental porque muchas personas al interior de las organizaciones se creen dueñas de los procesos, dueñas de los registros, pero sobre todo ven en esa apropiación particular de su saber hacer en un proceso, ven la sobrevivencia de ellos en su puesto de trabajo. Así que no es nada fácil la integración de este tipo de herramientas en la organización. Ya, hasta aquí conmigo. Recuerden, es que cada vez que volteo a mi cuaderno veo, todo es importante, identificar, codificar, clasificar, generar, recuperar y además almacenar información también forma parte de el business intelligence. No solamente es el análisis, o sea, recupero, codifico, clasifico, analizo, vuelvo a generar más información, la clasifico, la codifico, pero cada nivel de información que yo genero va a tener que estar asignado a un espacio en esta Data Warehouse, Data Marts, para que yo pueda tener acceso a esa información en el momento en el que yo lo necesite. No cada 3 meses, no cada mes, no. Tener acceso a información rápida, eficaz, veraz, pero sobre todo desarrollada con métodos de análisis muy potentes y con base en información actualizada, pertinente. Eso es lo que va a generar del Business Intelligence una herramienta poderosa para la toma de decisiones, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí es todo. ¿Quién me manda la presentación si es que la van a integrar con las cosas que comentamos? No sé si los compañeros del grupo tienen alguna pregunta. No, Memo, ¿quieres subirla tú? Sí, maestra, yo se la mando. Órale, de acuerdo. Guillermo, ¿me la da? El Sí. próximo miércoles tenemos e-commerce. Estaba viendo que las chicas de e-government ya están preparadas. Podemos utilizar el e-commerce y el e-government, que son temas correlacionados, ¿no? De hecho, por ejemplo, a los de e-government, e-commerce, pueden ver, por ejemplo, una de las cosas que acaba de pasar con la reforma fiscal y tributaria. ¿Alguien ha visto los periódicos? No, profesora. ¿Qué pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, chicos?
Sí, bueno, yo tengo entendido de que aprobaron como una ley en la cual los trabajadores del SAT pueden como acudir a las oficinas o las casas para analizar y que efectivamente sean lo que están diciendo Ah, de bueno, los impuestos, ¿no? pero lo que cambió fue que pueden tomar fotografías, o sea, que pueden usar como una fotografía como evidencia de que el nivel de vida de la persona no es el que reporta. Fueron muchas cosas, tiene que ver con lo de la fotografía, tiene que ver con el acceso, pero no me quería referir a ello y quería introducir el tema del e-commerce y del e-government. En la nueva ley de ingresos hay varias cosas que tienen que ver con la, digamos, las reglas de juego para estimular el e-commerce a partir de las plataformas. Yo les comentaba que ahorita hay un término que se está utilizando mucho en términos de economía, que estamos en una economía de las plataformas. Las plataformas internacionales como Amazon, como Airbnb, como Alibaba, etcétera, se convierten en espacios muy ambiguos para la aplicación de normas fiscales, ¿no? Yo, por ejemplo, esta sesión, me acabo de comprar mi sesión de Zoom porque no hubo sesiones en la UAM, bueno, la solicité y no me la dieron, entonces, hay algo que me salió al final que no estaba saliendo, que tenía que ver con lo del IVA. Pero lo más importante es si las decisiones de grabar el uso de las plataformas, la contratación de las plataformas, o sea, si lo está relacionado armoniosamente con una política de impulsar no solamente el desarrollo tecnológico o la digitalización, imagínense que los microempresarios que van a depender mucho de la tecnología, les aumentemos el costo porque si nosotros, pues si el gobierno federal cobra impuestos por el uso de plataformas, ¿qué va a hacer esa compañía dueña de la plataforma? Pues va a aumentar su costo de servicio a los usuarios, ¿no? Sí, claro, porque la empresa no está dispuesta a pagar ese impuesto por el usuario. Nunca lo va a hacer. Entonces, ese tipo de mecanismos fiscales incentivan o inhiben el uso de las plataformas que se vinculan con una relación comercial a través de la red de Internet. Entonces, tanto e-government como e-commerce está muy, digamos, de la mano. Otra de las cosas que tiene que ver con ello es sobre un aspecto no solamente, o sea, Hacienda hace su labor, Hacienda tiene que ver de dónde saca dinero. Y la lógica es muy clara. Si ahorita hay un incremento en el uso de las plataformas, ahí tengo clientes, contribuyentes cautivos que me van a poder pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no hay forma de sacar recursos o ingresos del gobierno porque la actividad económica se fue para abajo. Entonces, Hacienda hace su papel bien en términos de, digamos, su función, buscar aumentar el nivel de los ingresos para garantizar el nivel de los egresos a los que, o para garantizar los egresos comprometidos el próximo año. O sea, pensando así fríamente. Pero hay otro aspecto que esa reforma debe de estar observando y por eso todas las, digamos, la arquitectura de una política debe de tener varias miradas. La segunda mirada que no observa la Secretaría de Hacienda tiene que ver con el derecho al acceso de las tecnologías y la otra tiene que ver con la transición de la educación a los ámbitos remotos. Ahorita, por ejemplo, Valeria tuvo problemas y tuvo que sacar su cámara. Yo ya no me gusta acostumbrarme, pero ya lo asumo como algo de verme yo solita y ver sus puras fotos o algunos nombres, pero entiendo perfecto que no todos están en las mismas condiciones de mantener el mismo nivel de flujo de datos, ¿no? ¿Sí? Porque tener la cámara implica consumir datos, consumir energía, alterar la velocidad del Internet, pero que tiene que ver con otras cosas, no solamente del
del consumidor de una tecnología o del usuario de un servicio, sino tiene que ver con la infraestructura tecnológica donde se dan esos servicios. Y eso, si la Secretaría de Hacienda inhibe el uso de las plataformas, al aumentar los costos, también está retrasando el ejercicio de un derecho de acceso a las tecnologías. No sé si me estoy explicando, chicos. ¿Diana? Sí, sí, queda claro. Sí, entonces, ¿les parece bien que las chicas que vayan a poner el próximo miércoles expongan e-government e e-commerce juntas? Primero e-commerce y después e-government, ¿no? Sí, profesora, ¿sería el lunes o este miércoles? Este miércoles. Ok, sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, entonces me mandan su presentación, cuídense mucho, estamos en contacto. Hasta luego, chicos.